Hola a todos, sean muy bienvenidos a Hablemos de tu Salud. Mi nombre es Natalia Yáñez y hoy hablaremos sobre los mitos y verdades en torno al asma. Para conversar sobre este tema, tenemos de invitada a la doctora Catalina Briceño. Ella es médica broncopulmonar de UC Cristos. Muy bienvenida, doctora, a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder ayudar y participar en todo lo que ustedes necesiten. Catalina, para partir nuestra conversación, quisiera que nos contaras qué es el asma, si esto es una enfermedad crónica, de lo que se habla, y además que nos cuente por qué se produce. Mira, bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, tal como tú estabas comentando, y eso es súper importante recalcarlo, que es crónico, donde hay una inflamación de las vías aéreas, ¿ya? Y es una enfermedad que es bastante heterogénea, que puede ser variable y puede ser reversible, que eso igual es importante. Dentro del mundo y en Chile, ¿cuál es su prevalencia? Y si me puedes contar a lo mejor si esto con la pandemia ha ido cambiando para saber cómo estamos frente al asma. En relación a la prevalencia a nivel mundial, la prevalencia aproximadamente es entre un 1 a un 18% a nivel de la población general. Y en Chile no hay tantos datos, pero lo que sabemos es que aproximadamente entre un 7 a un 10% de las personas entre los 14 a 15 años suele ser asmática. Pero hay que recordar que esta enfermedad es subdiagnosticada y es subdiagnosticada habitualmente en la atención primaria, que es donde nosotros vemos o se reciben la gran mayoría de estos pacientes. Ahora, en relación al tema de la pandemia, se ha visto que claramente no hubo un encierro total de la población, por tanto disminuyó tanto el diagnóstico de la patología como y la consulta médica también, y también por otro lado los pacientes que ya en el fondo tenían el diagnóstico de asma bronquial, se observó que disminuyó sus crisis, ¿verdad? Y disminuyeron el número de infecciones que tenían. ¿Existen tipos de asma, Catalina? No sé, alguna forma de que se pueda clasificar también su nivel de gravedad. Sí, el asma en general, eso es súper importante tenerlo en cuenta. El asma se clasifica en asma grave, en asma moderada o asma leve. Y la mayoría de los pacientes asmáticos son asmáticos leves. O sea, eso es algo que tenemos que recordar. Aproximadamente un 70% son asmáticos leves. Van a ser moderados aproximadamente un 20%, y aquel asmático grave llega aproximadamente a un 10%. Por tanto, la gran población de los asmáticos va a tener un asma entre leve a moderada y va a ser visto a nivel de atención primaria. Esto mismo voy con el tema del subdiagnóstico. O sea, es importante estar atentos al diagnóstico de asma bronquial. En términos a las causas, ¿esta enfermedad es hereditario? Por ejemplo, ¿pudiese existir una predisposición a padecer la enfermedad si es que algún familiar mío, por ejemplo, lo tuviese? Sí, eso es real, y en el fondo uno de los factores en el desarrollo de la enfermedad es tener o existe una predisposición genética al desarrollo de esta. Es decir, cuando uno le pregunta y se enfrenta a un paciente asmático, uno suele preguntarle, ¿usted tiene el antecedente de que algún familiar en primer grado, ya sea su hermano, su papá o su mamá, tiene el antecedente de tener la enfermedad, de ser asmático? Para conocer más del asma, Catalina, cuéntanos en qué momento se debuta la enfermedad. ¿Alguna edad específica, hombres, mujeres, por ejemplo? Eso es variable. En realidad se ve que un grupo de pacientes puede debutar en la infancia y son asmáticos de la infancia hasta toda su vida. Hay otro grupo de pacientes que debutan en la infancia, suelen pasar por algún periodo de tiempo que son asintomáticos, entre los 10 a los 20 años, y después de los 20 años vuelven a ser sintomáticos y vuelven en el fondo a tener los síntomas de la enfermedad. Y otro grupo menor de pacientes que se denominan los asmáticos de inicio tardío, en el fondo, son aquellos que debutan con la enfermedad ya a la edad adulta. Y en esos grupos de pacientes hay que tener bastante cuidado, porque hay que saber que efectivamente el diagnóstico sea de asma bronquial y no pensar estar seguros del diagnóstico, porque se nos pueden pasar otros diagnósticos también. ¿Cuáles son los síntomas o signos de esta enfermedad como para poder identificarlo? Si alguien que nos está escuchando en este momento, poder darse cuenta de que a lo mejor pudiésemos estar hablando de un asma. Es importante recordar como algunos conceptos claves, que la enfermedad suele ser en el fondo es variable y los síntomas son recurrentes. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que los síntomas que tiene el paciente van a ser intermitentes y van a ser recurrentes. ¿Y cuáles suelen ser? Habitualmente el paciente se queja de tos seca, puede tener sensación de pecho apretado, sensación de obstrucción bronquial. Hay algo que se denominan sibilancias o que los pacientes lo suelen hablar o suelen decir que como que les silba el pecho.
y esos son como los síntomas cardinales en el fondo en este grupo de pacientes. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, Catalina? Bueno, eso es súper importante también. El diagnóstico de la enfermedad es clínico, o sea, uno se basa en los síntomas, en la presencia de síntomas clínicos, en la historia que nos cuenta el paciente, y uno con eso debe ser capaz de establecer el diagnóstico de asma bronquial. Los exámenes que uno pide a posterior, o sea, si alguien asmático nos está escuchando ahora, que uno le suele pedir algunos exámenes como una espirometría o a veces alguna imagen de tórax, ¿verdad? Son para descartar que no haya ninguna otra patología, pero el diagnóstico es clínico, se basa en lo que nos cuenta el paciente. Por eso que es importante reforzar el tema del subdiagnóstico, es decir, con las herramientas que nosotros tenemos, deberíamos ser capaces de diagnosticar a aquel paciente que es asmático. Cuando se diagnostica a la persona, ¿cuáles son los pasos a seguir? También como para conocer un poco sobre los tratamientos que existen para el asma. Una vez que uno diagnostica al paciente, en el fondo, bueno, tiene que educarlo, que es lo más importante. Exacto. Va a diagnosticar o le va a hacer algunos exámenes, como yo te contaba anteriormente, para tratar de estar seguro que el diagnóstico, ¿verdad?, es un asma bronquial y no se nos está pasando ninguna otra cosa. Y va a dejar el tratamiento, que el tratamiento se basa fundamentalmente en el uso de corticoides inhalados, porque esta es una enfermedad en que hay una inflamación de la vía aérea. Estos corticoides inhalados son estos que conocemos, estos inhaladores, ¿verdad?, que se deben usar con una aerocámara. Uno les enseña cómo se utilizan y en eso se basa principalmente el tratamiento del asma bronquial. Hablamos que era una enfermedad crónica, ¿cierto? El asma, y a lo mejor algunas de las personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, pero ¿esta enfermedad se cura en algún momento o siempre tiene que haber un tratamiento de por medio? En el fondo, si el paciente está sintomático y el paciente tiene el diagnóstico de asma bronquial, va a tener que usar tratamiento en el fondo de por vida. Es como un paciente que es hipertenso, que tiene que usar el antihipertensivo para bajar la presión. Pero como dijimos, habían grupos que, por ejemplo, son asmáticos en la infancia, cuando niños, y después, desde los 15 años, qué sé yo, son asintomáticos. Y ya probablemente van a tener que o no usar tratamiento, usar algún medicamento de rescate, como es el conocido el salbutamol SOS, o disminuye la gravedad de la enfermedad. Pero lo importante aquí es que esa indicación debe ser médica, en el fondo. Si es que el médico no indica bajar la dosis de tratamiento, qué sé yo, lo que debe hacer el paciente es mantener su terapia y no modificarla. Hay algunos temas que queremos conversar en este podcast que tiene relación con mitos y verdades en torno al asma y que a lo mejor hay personas que están escuchando en este momento que quisieran aclarar ciertas dudas. Por ejemplo, se dice que el asma y el deporte no son compatibles. ¿Es así? No, eso claramente es un mito. De hecho, lo más importante sí aquí es que el asmático esté bien controlado. O sea, si el asmático no está bien controlado, no está con tratamiento, no puede practicar en ese minuto deporte, pero si un paciente que está con un asma bronquial diagnosticada, bien tratado, ¿verdad?, puede efectuar deporte de forma completamente normal. De hecho, se sabe y sabemos, ¿verdad?, que hay deportistas de élite, ya sean del ámbito, de todos los ámbitos en realidad, del atletismo y la natación, que son asmáticos y hacen su vida perfectamente normal. Que se puede hacer entonces, si tengo asma, podría también entonces tener alguna actividad física. Si me trato y soy adherente a mi tratamiento, no hay ningún problema en que yo realice deporte. Perfecto. Otro de los temas que queremos abordar es que se dice que los episodios de estrés puede ser uno de los factores gatillantes del asma. ¿Es así? Sí, efectivamente es así. El estrés puede gatillar un episodio asmático, un episodio de crisis asmática, como también otros factores, como por ejemplo los cambios de temperatura, la exposición al frío, entre otros. Pero sí, efectivamente el estrés puede ser alguno de los factores gatillantes. Muchas personas con asma experimentan un empeoramiento de los síntomas durante el sueño. ¿Es real? En relación a aquel paciente que tiene síntomas nocturnos, en realidad hay que considerarlo más que nada como un síntoma de alarma, ¿ya? Porque tener síntomas nocturnos en un paciente que tiene un asma de buen control no debería estar presente, tal cual. Entonces uno lo educa y le explica que si tiene síntomas nocturnos el paciente debería consultar o está frente probablemente a un asma que se llama como exacerbada o hay como un deterioro de su enfermedad de base. Otra pregunta en torno a los mitos y verdades tiene relación con que los asmáticos solo deben tomar medicamentos cuando tienen una crisis o requieren un tratamiento constante. Bueno, ahí es muy importante tener en consideración que la enfermedad es crónica, por tanto el tratamiento debe ser constante.
Y una pregunta muy importante, quizás para las mujeres que nos están escuchando, que son asmáticas y cuando se embarazan, ¿deben dejar su tratamiento? Ya, eso por nada del mundo. Es importante recordar, ¿verdad? Dijimos que el asma es una patología que es crónica, por tanto el tratamiento es crónico, sobre todo en aquellas pacientes que están embarazadas. De hecho, aquellas pacientes que están embarazadas se considera una condición de alto riesgo, ¿verdad? Porque si la mujer no se está oxigenando de forma adecuada o está obstruida, el que va o la que va a sufrir todas las consecuencias son aquel individuo en el fondo que está por nacer. Así es. Catalina, para finalizar, me gustaría que nos ayudaras a entender un poquito en qué momento debiésemos asistir a un médico y a qué especialista. Cuando es un cuadro de corta duración, en el fondo no estamos pensando en un asma bronquial, sino que puede ser una infección o algo intercurrente. Sin embargo, cuando estos síntomas se hacen recurrentes, es decir, se hacen frecuentes, los que conversamos anteriormente, como la tos, la dificultad para respirar, frente a eso uno debería consultar a un especialista. ¿Y a qué especialista? La mayoría, como dijimos, que son asmas leves, ¿verdad? Van a concurrir probablemente ya sea a nivel de atención primaria o un médico general, y ellos mismos son los que definen cuando el paciente consideran que es de mayor gravedad, derivarlo ya a un nivel de un subespecialista que correspondería a un broncopulmonar, que nosotros solemos ver aquellos pacientes que son graves, la mayoría de los pacientes asmáticos graves y algunos de los en el fondo con un asma moderada. Aproximadamente será un 10 a un 30% del total de los asmáticos. ¿Y en qué casos, por ejemplo, asistir a una urgencia? A la urgencia frente a la presencia de algún síntoma o signo de alarma. ¿Esto qué quiere decir? Al paciente asmático que está bien controlado uno lo educa. Eso es el pilar fundamental en la educación en estos pacientes. Y cuando hay aumento de la sintomatología o deterioro de sus síntomas básicos o habituales, deben consultar. Cuando, por ejemplo, requieren aumento del uso del medicamento de alivio de rescate, el que se llama el conocido salbutamol o Arolin, de ese paciente debe consultar. Cuando el paciente empieza a tener en el fondo dificultad respiratoria o un niño, por ejemplo, con uso que se llama de musculatura accesoria, o sea que la mamá ve que está respirando raro, que su respiración es rara, ¿verdad? Debería consultar. O, por ejemplo, como dijimos anteriormente, cuando aparecen los síntomas en la noche. Eso no es normal. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Catalina, por ayudarnos a reconocer estos mitos y verdades en torno al asma y, por supuesto, por formar parte de nuestro podcast. Muchas gracias a ustedes por su invitación. Si necesitas consultar sobre asma, recuerda ingresar a www.usecristus.cl y agendar tu hora con uno de nuestros médicos broncopulmonares, quienes se encargarán del estudio, diagnóstico y además del tratamiento de las enfermedades que afectan a nuestro aparato respiratorio. Muchas gracias por conectarte a Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto.